Ustedes saben cuál es la diferencia entre sabiduría e inteligencia. Estos dos son conceptos bastante relacionados, muy parecidos y muchas personas los confunden. Pero realmente cuando hablamos de inteligencia es la capacidad de entender hechos acerca de la vida, de entender ideas. Una persona inteligente es capaz de razonar, es capaz de memorizar, es capaz de procesar datos. Una persona inteligente tiene mucho conocimiento. La inteligencia es muy útil, por ejemplo, en la educación. Un alumno inteligente puede sobresalir en sus estudios porque tiene buena retentiva, tiene buena memorización, tiene buena comprensión. Así que la persona inteligente es una persona muy entendida, pero la sabiduría es totalmente diferente. La sabiduría es la capacidad de tomar ese conocimiento y aplicarlo a nuestra vida de manera que podamos tomar buenas decisiones. Una persona puede ser muy inteligente, pero muy poco sabia. Alguien puede tener muy buena mente, muy buena memoria, pero toma pésimas decisiones en su vida y le ha ido mal en las finanzas, le ha ido mal en el trabajo, tiene malas relaciones interpersonales, le ha ido mal en el matrimonio o con los hijos. Una persona puede ser muy inteligente y está atada por los vicios. Y es que la diferencia es que la inteligencia puede ser natural, pero la sabiduría esa solo la da Dios. El mundo también tiene su versión de lo que es sabiduría. Con los años, con la edad y por la experiencia, una persona puede volverse sabia según este mundo. Pero comparado con la sabiduría que da Dios, la sabiduría del mundo es necedad. Lo cierto es que solo Dios nos puede dar su sabiduría, porque la sabiduría de Dios es la capacidad de entender y tomar decisiones según su voluntad. Cuando recibimos sabiduría de Dios, podemos glorificar a Dios en todas nuestras decisiones. Podemos caminar conforme a la voluntad de Dios, sabiendo que sus planes son mejores que los nuestros. Así que la sabiduría de Dios es superior a la inteligencia. Por supuesto, la inteligencia también es importante, es necesaria y también es algo dado por Dios. Pero qué importante es que anhelemos la sabiduría de Dios. Y hay 4 formas como podemos obtener sabiduría. En primer lugar, pidiéndosela a Dios. Así hizo Salomón. En segundo libro de Crónicas, capítulo 1, vemos que Dios le ofreció dar lo que él le pidiera y él pidió sabiduría. Pidió un corazón entendido para gobernar al pueblo. Se requiere de mucha humildad para admitir que nos falta sabiduría. Así hay una promesa en la Biblia, dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará abundantemente y sin reproche. El Señor nos da esa sabiduría que viene solo de Él cuando admitimos que nos falta, cuando reconocemos nuestra propia necedad, cuando somos sinceros y le decimos, Señor, yo he tomado pésimas decisiones, si tú no me ayudas yo me voy a equivocar o me voy a desviar. Así le dijo Salomón en pocas palabras y el Señor le dio la sabiduría y además le dio muchas añadiduras que Salomón no le había pedido. Hoy en día demasiadas personas están persiguiendo bendiciones en lugar de perseguir la sabiduría que solo Dios puede dar. Y si Él nos da esa sabiduría, vamos a recibir también añadiduras y bendiciones. Es más, sin sabiduría podríamos tener mucho dinero y tarde o temprano lo perderíamos porque no lo sabríamos administrar. Así que es importante pedirle a Dios sabiduría como lo hizo Salomón. En segundo lugar, es importante recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, porque la sabiduría es algo que solo Dios puede impartir a través de su Espíritu Santo. Pablo decía a los corintios que a lo necio de este mundo escogió Dios, a lo débil de este mundo escogió Dios, a lo vil, a lo menospreciado y a lo que no es, pero lo escogió para avergonzar a lo sabio de este mundo, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pero ese pasaje de Corintios termina diciendo que el Señor nos ha sido hecho por sabiduría, justificación, santificación y redención. Nuestra sabiduría e inteligencia, le dice Pablo a los Efesios, es Cristo Jesús en el corazón del hombre. Él nos da sabiduría para comprender y conocer su voluntad y nos da la fuerza para cumplirla. Así que en segundo lugar, entréguele al Señor Jesucristo su vida, reconociendo sus pecados con arrepentimiento y corriendo a Jesús con fe. En tercer lugar, hágase el hábito de leer y meditar la palabra de Dios. Si ponemos atención a las palabras de Dios, ellas nos pueden hacer sabios para salvación. En el libro de Proverbios se habla mucho de la sabiduría que nos es impartida a través de la palabra de Dios. Con Jesucristo en el corazón
con el Espíritu Santo habitando nuestro ser. La sabiduría de Dios nos es impartida cada vez que abrimos las Escrituras. Las leemos y las aplicamos a nuestro diario vivir, pero tienes que ser constante, como que fuera una cuenta de ahorros. Hay que abrir las Escrituras y todos los días, pasar tiempo con Dios, leyendo su palabra, buscándole en oración. Y Dios comenzará a hacernos más sabios como Jesús. Y por último, consulta con otros hermanos en Cristo. Dice la Biblia que en la multitud del consejo está la sabiduría. Cuando buscamos opinión en cristianos maduros, experimentados, piadosos, Dios nos puede guiar con su sabiduría a través del consejo de ellos. Hay que tener cuidado de no irse por el consejo de neófitos o consejo de malos, como le pasó al hijo de Salomón, a Roboam. Qué paradójico que el rey más sabio tuvo un hijo poco sabio, que consultó con jóvenes inexpertos, que no lo guiaron conforme a la palabra de Dios. Busca consejo en Jesucristo, busca consejo en su palabra, busca consejo en verdaderos hijos de Dios y dependamos de la sabiduría de Dios.